¿Qué tal amigos, colegas? Buenos días, buenas tardes, ahora que vayan a poder estar viendo este webinar. Mi nombre es Rogelio Guzmán, yo trabajo para Lennox desde hace 12 años. Hemos estado conviviendo en otros webinars y en esta ocasión les vamos a presentar nuestro controlador Core. Ya hemos hecho algunos webinars referente a este, pero todo ha sido una presentación y con imágenes. En esta ocasión vamos a traer un ejemplo más práctico para cuando ustedes puedan estar en contacto directo con este controlador. Este controlador de la línea Core viene instalado en las unidades de la línea tipo paquetes, de la línea Model L, y para el año que viene va a estar instalado en las unidades Inlight, que es el equivalente a la unidad Energens, el cual anteriormente los que tenían oportunidad de trabajar con estas unidades traía el controlador Prodigy. Ahora todas las unidades van a traer este controlador de la línea que se llama controlador Core. Este es un entrenador únicamente y vamos a empezar a utilizar, les voy a enseñar desde la función inicial. Al momento en que ustedes reciban una unidad que ya trae este controlador instalado, hay algunos puntos que tenemos que verificar, sobre todo el tema de las versiones del firmware. Es bien importante, necesitamos tener bien presentes que revisar que las unidades, que las versiones sean las adecuadas. Tenemos dos tarjetas que tienen que estar enlazadas para esta versión del firmware y vamos a hacer ejercicios prácticos con esto. Quienes habían tenido oportunidad de trabajar con Energens sabían que ya pueden hacer todas las funciones de la unidad directamente en la pantalla del controlador Prodigy. En este caso vamos a requerir un teléfono, un smartphone y bajar una aplicación. Entonces en este momento les vamos a enseñar cuando un equipo de la línea Model que tenga el controlador Core, como les decía, este es un entrenador. El equipo consta de 3 tarjetas. La tarjeta principal, que es esta tarjeta verde. La segunda tarjeta es esta, que es el controlador como tal. Y esta tarjeta adicional para cuando los equipos son de 3 o 4 compresores. Esta tarjeta controla el compresor 3, 4 y el motor condensador 4, 5 y 6. Cuando el equipo es con un solo compresor, 2 compresores y hasta 3 motores condensadores, únicamente van a traer esta tarjeta y esta de acá. Componentes de las tarjetas. Todos los equipos traen sus conectores de controlador de sensores de humo, sensores de temperatura, termostatos, cuando vamos a tener instalado a través de una voz de conexión o con un controlador de la serie 8500, que es un sensor programable. Todos esos conectores los trae y, como ven, vienen marcados, al igual que Prodigy, a prueba de errores. Viene marcado qué es lo que va conectado en cada uno de las terminales. Esta es la tapa del controlador Core. Y el paso 1, si ustedes no tienen la aplicación o han descargado la aplicación del controlador Core, cuando lo hagan la primera vez, se presenten por primera vez frente a un equipo, van a poder copiar este código QR, lo escanean y los va a arrojar a su tienda de aplicaciones, ya sea iOS o ya sea para Android, y van a poder descargar la aplicación que corresponde a este controlador Core. Nota importante: si recuerdan anteriormente la aplicación de Prodigy, podían utilizarla para poder navegar dentro de la aplicación, bajar manuales, hacer operaciones, características de los equipos, las alarmas también las podían revisar ahí. En esta ocasión la aplicación de Core no se puede navegar dentro de ella, es únicamente cuando estamos conectados en el equipo. Otra ventaja que tenemos con el controlador Core en esta ocasión, si recuerdan, para Prodigy y teníamos que conectar la unidad a una red de BACnet, tenemos que instalar una tarjeta adicional. En este caso Core ya viene por default cargado con lo que es BACnet, ya no es necesario tener una tarjeta adicional para poderlo operar a través de BACnet. Y tenemos terminaciones de BACnet de MSTP o Ethernet con BACnet. Esto es una acción IP para BACnet. El futuro en BACnet ya va a ser este tipo de conectores. Ya no va a ser el típico conector que utilizábamos para una red, ahora van a ser conectores tipo red para una dirección IP, y ya no es necesario tener la tarjeta adicional porque, como les digo, ya viene cargada para esto. En este caso, por ser un entrenador, no lo trae, pero su equipo va a traer aquí una pequeña antena para poder tener una comunicación más amplia con la unidad. Al día de hoy, la conexión entre la aplicación, su teléfono y la unidad es a través de Bluetooth.
Entonces, si ustedes, en un futuro ya estaremos implementando la versión para Wi-Fi. Al día de hoy se conecta vía Bluetooth. ¿Y cuáles son las ventajas de esto para quienes han estado parados en una azotea junto a un equipo? Anteriormente tenían que trabajar con el equipo aquí, y si por mala suerte les tocaba el sol saliendo 8 o 9 de la mañana y les estaba dando el sol en la cabeza, necesitaban poner el modo en prueba y revisar si el motor del evaporador estaba trabajando, los condensadores, tenían que sufrir el momento del calor. En este caso, ustedes, una vez que se conectan a la unidad, pueden trabajar alrededor del equipo revisando los condensadores o revisando el motor del evaporador, y no necesitan estar que le esté dando el sol. Créanme que esa es una función, por tonta que se oiga, pero muy práctica. Ok, vamos a hacer las primeras pruebas con este. Y un punto bien importante, amigos, una vez que ustedes descargaron la aplicación y le dieron por primera vez energía al equipo, esto es como una computadora y tiene que hacer todo un arranque, un proceso para poder empezarlo a trabajar. Ahora, punto bien importante, como les mencioné, sobre el firmware o la versión que trae para este. Tanto la tarjeta que tenemos aquí atrás como la tarjeta grande deben tener la misma versión de firmware. Aquí nos va a aparecer en esta pantalla ahorita la versión de firmware que trae la tarjeta grande, ¿sí? Ahorita, como les menciono, está en un proceso completo de arranque, por llamarlo así. Y ahorita nos va a aparecer la versión de este lado. Es importante que tengan presente que no se distraigan al momento de que hagan un arranque, ya que es importante, como les digo, saber la versión que trae esta, que tiene que coincidir con la versión que trae en este lado. Les pongo un ejemplo en lo que aparece. Ya nos sucedió de las primeras tarjetas que instalamos para una instalación que teníamos 22 unidades, que la versión no coincidía. Entonces, si no coincide la versión del firmware, simplemente el equipo no prende y ahí se van a meter en un problema. En este caso tenemos la versión 0900-348. Acuérdense de este número 348 porque es bien importante cuando ahorita que nos conectemos a la unidad, poder comprobar que es la misma versión la que viene en esta tarjeta junto con esta. Siguiente paso, una vez que ya empezó el equipo a arrancar y ya bajamos nuestra aplicación y ya la tenemos en el teléfono, el siguiente paso que vamos a hacer, teniendo la aplicación aquí en el teléfono, es paso 2, en el primer botón que dice emparejar, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 segundos empieza a parpadear en color azul. Una vez que está parpadeando en color azul y abrimos nuestra aplicación, va a aparecer, nota importante antes de continuar, el lenguaje de la aplicación va a jalar el que tengan cargado en su teléfono. En este caso, como saben, yo vivo en México, la versión de mi aplicación está en español. Sin embargo, si su teléfono está en otro país donde haya, por ejemplo, ahorita nos encontramos en Miami, si es un teléfono que es de Estados Unidos, la aplicación les va a aparecer en inglés. Entonces, una vez que apresuramos le damos siguiente, y si se fijan nos va a aparecer aquí E3C6. Este equipo o esta tarjeta, este es el nombre del equipo, y nos aparece de este lado, E3C6. Entonces, esto nos deja ver que el equipo que detecta mi teléfono es este que tenemos aquí. ¿Qué pasa si tuviéramos 3 o 4 equipos juntos y todos les apretamos al mismo tiempo? Me aparecerían 3 o 4 equipos y yo solamente me puedo conectar uno a la vez. Selecciono el equipo. En este caso se está emparejando con la unidad de techo y me aparece ya nombre de la unidad, número de modelo, número de serie y la versión del firmware. Como les comenté hace rato, ¿se acuerdan que empezamos aquí diciendo que era el 09000348? Bueno, yo al conectarme la aplicación a la tarjeta de este lado, me aparece que es la versión 348. ¿Sí? Ahí se nota. Entonces, esto significa que la versión de la tarjeta de aquí es la misma que la versión de la tarjeta de acá. En caso de que no fuera la misma versión, por alguna razón, no fuera la misma, se tendría que actualizar a través de una memoria USB de este lado para poder emparejar ambas versiones. Como les dije, si no es la misma versión, el equipo no va a arrancar. Una vez que estamos aquí, le presionamos terminar
y ya estamos conectados al equipo, ya hicimos la primera relación, aplicación con la unidad, y entonces ya podemos entrar al equipo. Si se fijan, aquí nos aparece que sin unas 78 grados Fahrenheit de descarga de aire, de retorno de aire, desocupado, y aquí nos dice no tiene demanda, los detalles de temperatura exterior, posición de compuerta, etcétera. Toda esta es la información que nos va a dar el equipo una vez ya instalado en campo. ¿Y cuál es el paso 1 para poder empezar a trabajar un equipo con la versión del Core? Entro aquí arriba, como cualquier aplicación, tenemos un menú y nos vamos a instalar. Nos va a aparecer, el primer punto que nos va a aparecer es la fecha y la hora. En este caso, jueves 12 de julio del 2022, la hora 5:10 p.m. Y podemos nosotros cambiar aquí la fecha y la hora, ya sea manual, fecha y hora, o si le damos aquí, nos va a jalar la fecha y la hora que tengamos en el teléfono, que es más práctico, y le damos siguiente. Segunda pantalla, el nombre de la unidad. Aquí nosotros podemos editar el nombre de la unidad y podemos ponerle cualquier nombre que nosotros querramos. Si en este caso le voy a poner UP01, para yo saber que así lo tengo identificado. El modelo de la unidad, en este no lo toco porque es el que ya viene cargado en el equipo, el número de serie, que es el mismo, y el número de catálogo. Lo único que hago es confirmar esta información con la placa del equipo. Siguiente paso, las configuraciones ID1 y ID2. En este caso, al igual que Prodigy, cada dígito significa algo. Yo de este lado puedo cambiar el dígito, dependiendo lo que sea, pero realmente si el equipo es nuevo, lo único que tengo que hacer es confirmar tanto la configuración ID1 como la ID2 con los que tiene las etiquetas que vienen pegadas en la unidad. Voy a poner un ejemplo rápido. La configuración ID1, el último dígito, significa si el equipo tiene una resistencia eléctrica. Yo estas unidades puedo, aunque sea una unidad solo frío, en un futuro puedo ponerle una resistencia eléctrica y depende de la capacidad, es la letra. Si yo a este equipo al cabo de 6, 8 meses le pongo una resistencia, tengo que entrar a la configuración ID1, cambiarle la resistencia que le corresponde, el cual viene en su manual, y aquí la cambiaría. Ahorita lo voy a dejar igual, pero es un ejemplo de lo que podemos hacer en las configuraciones. Le doy siguiente y me dice aquí modo de humidificación. En este caso esta unidad no tiene, entonces aparece como desactivado. Siguiente y nos manda un resumen. La fecha, la hora, el nombre de la UT, en este caso recuerden que le puse UP01, el modelo, la serie, la unidad, las configuraciones. Sigue con el resumen, hablando de la deshumidificación, está desactivado. Si estuviera activado, nos aparecería qué tipo de sensor es, qué porcentaje, etcétera. Continúa el resumen y listo. Con esta función de instalar, ya hicimos el primer paso para la unidad y con esto el equipo ya puede operar. Todas las unidades salen, a menos que se haya pedido en algo en especial, pero todas van a venir para operar con un termostato de fábrica. En este caso yo voy a simular un termostato que tengo en este entrenador. Le pongo el blower y la etapa 1, el Y1. Si yo tuviera un termostato conectado, así me aparecería que el G ya está encendido, que es el motor del blower, y la etapa 1 ya está trabajando. En este momento el equipo ya empieza a trabajar. Si yo no hubiera hecho la preinstalación o la instalación inicial, aún que prenda los termostatos, el equipo me va a marcar alarmas. No va a operar porque no hizo esa preconfiguración inicial, que como vieron es únicamente confirmar que la información que viene en el equipo es la misma que estoy yo revisando en el controlador o en la aplicación. En este momento el equipo empieza a trabajar y van a podrían ya dejar el equipo ahí trabajando. Sin embargo, mi sugerencia es, siguiente paso, me voy al menú de servicio, prueba de componente y puedo probar componente por componente de la unidad. En este caso vamos a hacer una prueba de enfriamiento, como es un compresor de un equipo de un solo compresor, etapa 1, y en la esquina superior derecha dice Start Test.
Selecciono y me manda un menú de advertencia. Esta prueba de componentes puede activar alguno de los equipos con partes móviles. Básicamente es no metan los dedos en el motor del evaporador. En resumen, ¿no? Continuar. Y en este momento el equipo físicamente prendió en una manera, si se fijan, entra en un modo de prueba. Al estar en este modo de prueba, ustedes pueden probar voltajes, pueden probar los amperes del compresor, los amperes del motor, pueden hacer todas las pruebas que necesiten para poder confirmar que el equipo está trabajando adecuadamente. Para salir, puedo modo de prueba, salir y posterior. Otra ventaja, pueden probar únicamente el soplador. Por la traducción viene como, bueno, más bien para el motor el evaporador viene como soplador. Si ustedes entran aquí, mismo tema, Start Test, igual nos aparece un menú de advertencia. Y entonces yo en este momento puedo prender solamente el motor del evaporador. Aquí si se fijan me aparece en 0, pero como traen motores ya de velocidad variable o variador de velocidad, yo puedo aquí incrementarle la velocidad y entonces en este punto yo puedo revisar que el motor del evaporador está trabajando de manera adecuada, medir amperes para ver si está fallando algo o si está trabajando. Parar prueba, posterior. Puedo también probar los ventiladores, los motores del condensador. En este caso solamente tiene uno, pero yo podría probar los 4 o 6 motores condensadores que trae la unidad. Yo puedo entrar aquí, Start Test, igual me arroja la advertencia. Y entonces ya en este momento el equipo del motor condensador empieza a trabajar. Y yo puedo también probar uno por uno si los motores están trabajando. Les voy a poner un ejemplo cuál es la ventaja de este. Si yo llego y el equipo tiene alguna alarma por una alta presión, yo puedo revisar primero, mi paso primero uno sería revisar limpieza de filtros, limpieza de serpentines, y si no, puedo probar motor por motor para revisar si alguno está fallando y entonces poder ver que la presión se eleva porque no está existiendo esa transferencia de calor que significan los motores condensadores trabajando como deben de trabajar. Paro la prueba, me voy para atrás y llego nuevamente a mi inicio. Como ven, el equipo regresa al modo de enfriamiento y con esto el equipo ya, paso 1 hice la preinstalación, paso 2 probé los componentes de la unidad y el equipo está trabajando como si tuviera un termostato. Amigo, ahorita vamos a hacer otras pruebas. Le generé a la tarjeta o a este entrenador una alarma. Lo que quiero que vean es cuando existe algún problema en el equipo, nos va a aparecer una alarma, van a aparecer aquí arriba. Si yo selecciono puedo entrar a la alarma y me va a decir alarma 77, sensor de descarga, descripción de la alarma, problema del sensor de temperatura de aire de descarga, es el sensor que tiene el equipo de donde inyecta el aire, y pasos para resolución de problemas, revise el cableado y el sensor. Es una alarma de baja intensidad y aparece cuántas veces ha salido, la fecha y la hora que sucede Si se fijan también en la pantalla de este lado, aparece, bueno, esta alarma que es la 77, nos aparece aquí, que es la misma alarma que aparece de este lado. Entonces, en este caso, cualquier alarma que le salga, esta no es complicada. Si hubiera una alarma más complicada, nos aparecería en color rojo, que es un tema grave. ¿Sí? Vamos a ver si le genero ahorita una alarma que sea de un grado grave para que nos aparezca. Mientras si aparece una alarma, vamos a continuar. Entro al menú. Otra de las funciones que son bien prácticas dentro de esto es cambiar el tema de control. Como les decía, el equipo viene configurado para un termostato de fábrica, al menos que ustedes lo hayan pedido que viniera configurado de otra manera. Pero este equipo vamos a pensar que lo voy a meter a trabajar con un sensor programable o con una red de integración o una red de control. Entonces me voy a integración de red, asistente de configuración de red, y aquí me salen las opciones de control. Como les decía, tenemos MSTP BACnet, que es este conector de este lado,
IP BACnet, que son los conectores que tenemos de este lado, y como les digo, el futuro de BACnet ya es conectarse a través de IP. Sensor de bus inalámbrico, alámbrico, este de aquí, si yo tuviera un sensor programable de la línea S8500 de Lennox, lo conectaría de este lado, termostato independiente, o dejar la unidad trabajando de manera independiente. Vamos a hacer un par de pruebas. Voy a dejar primero la unidad trabajando de UP independiente. ¿Qué significa esto? Que yo no le voy a poner un termostato, le voy a poner únicamente un sensor de zona de temperatura interior, un sensor muy básico, sensor ciego para que nadie le esté tocando. Y le pongo aquí siguiente. Seleccione el modo del motor del evaporador en ciclo automático o continuo. Ciclo automático significa que puede prender y apagar dependiendo del set point, o que siempre esté el equipo, el motor del evaporador trabajando. Vamos a dejarlo en continuo. Le doy siguiente. Seleccione el modo de reserva. Este significa por si alguna razón el sensor de temperatura interior llegara a fallar. Caso contrario, le suministramos este tipo de sensores a cadenas que venden electrodomésticos en México, y luego con los montacargas le pagaban y se rompía el sensor o se desconectaba, y pero el equipo tenía que seguir trabajando. Entonces, modo de respaldo o de reserva del aire de retorno. Vamos a seleccionar el sensor que el equipo ya trae instalado. Me va a pedir los set points, los set points de temperatura, de calefacción y de frío para el sensor de retorno, no para el sensor de temperatura interior. El sensor de retorno para que el equipo siempre siga operando. Para Latinoamérica sabemos que no vamos a utilizar tanto la calefacción, sin embargo se puede poner ahí. O aquí en modo de enfriamiento le vamos a bajar un poco de 75 a 73. Siguiente. Y listo, nos manda un resumen. ¿Qué es lo que hicimos? Dejamos el equipo en un control independiente con el sensor de retorno trabajando como respaldo, el sensor de cuarto o el sensor de temperatura interior como principal, y sin CO2, sin fuente de humedad, sin fuente de temperatura de red, solamente el modo soplador. Siguiente. Continúa el resumen con la temperatura de set point que le pusimos como respaldo. Y listo. Con esto este equipo ya no trabajaría a través de un termostato, ya trabajaría a través del sensor interior, manera completamente autónoma, para mantener siempre la temperatura que le estamos indicando en el controlador. Ok, si se fijan, ya desapareció, ya no aparece en la G, Y1, Y2, W1, W2 y el modo ocupado, porque ya no está como un termostato, ya está como un sensor de temperatura de espacio o un modo de UP, un modo autónomo. Por eso ya no nos aparece de este lado. Ahora, otro modo de ajuste en cuanto a la red. Integración a una red, asistente. Lo tenemos primero termostato cableado, después UT independiente. Vamos a pensar que vamos a poner el sensor de la serie 8500 de Lennox. Bueno, vamos a hacer una prueba más común, que es integrarlo a una red en BACnet. Primero nos va a decir la dirección MAC, instancia del dispositivo y velocidad de conexión. Bien importante, de fábrica siempre va a salir con una dirección número 2. Sin embargo, aquí la empresa de control es quien les tiene que dar el número de equipos. Si tenemos un proyecto con 10 unidades, tiene que decirle cuál es la 1, la 2, la 3, la 4, y ustedes aquí pueden cambiar el número de equipo. Vamos a pensar que este es el 5, instancia del dispositivo, también vamos a ponerle que es el 5, y la velocidad de conexión. Los que han trabajado con BACnet saben que existen 4 velocidades: 9600, 19200, 38400, 38400 o 76800. Esta velocidad de conexión se las tiene que dar el proveedor de BACnet, no es que pongan la que se les ocurra. Si tenemos 10 unidades y todas corren a una velocidad de conexión de 78400, pero resulta que una, por error, como vieron ahorita, la dejaron a otra velocidad, la red se puede caer y eso hace que los equipos no vayan a encender. Entonces es bien importante que estos 3 datos, el proveedor de BACnet sea quien se los dé. Después tenemos asistente de configuración, seleccione el modo de control.
En este caso siempre hay que seleccionar el sensor de cuarto, y aquí es bien importante mencionarles que necesitan tener en el interior de la tienda o del espacio un sensor de temperatura. Puede ser tan básico como un sensor ciego, muy barato, o puede ser tan complejo como un sensor programable. Siguiente. Después nos dice, bien importante aquí, seleccione sensor de CO2. Tenemos sensor de CO2 que esté conectado directamente al sensor de CO2 aquí, lo vamos a seleccionar o directamente o ninguno. No va a ser de red y no va a ser un sensor de bus, va a ser local o ninguno. Paso 2. Sensor de humedad, es exactamente el mismo tema. Si tenemos un sensor conectado aquí donde dice HUM y el común, o ninguno, lo dejamos palomeado hasta arriba. Paso 3, y este es súper importante. Seleccione el sensor de temperatura, y este se refiere a algún sensor de temperatura de red, el cual no tenemos conectado porque ya habíamos seleccionado 3 pantallas atrás el sensor de temperatura, que es el que va a estar dentro de la unidad. Entonces aquí igual lo dejamos como ninguno. Después nos pide aquí el modo del ventilador, ciclo automático, enciendo control 1, 2 o 3, lo vamos a dejar como un ciclo automático. Seleccione el modo de reserva, igual que el tema de ayer, el modo de reserva nos referimos al modo de respaldo. Con el aire de retorno, seleccionamos. Igual que hace rato nos va a pedir poner el set point que queremos. Y nos manda el resumen. Con esto ya integramos la unidad a una red en BACnet. Se tiene que hacer esta función directamente por equipo para poder tener toda la red conectada a BACnet. Bien importante mencionar, recuerden, el número de red y la conexión se las tiene que dar el proveedor de internet. Y quiero aprovechar para hablar un poco de BACnet rápidamente, hablando de este tema. Si esta tarjeta, como les mencioné hace rato, si traemos un equipo con esta tarjeta es porque tenemos un compresor 3 y 4, que es un equipo con 4 etapas independientes, ya sea 3 etapas o 4 etapas. Si un equipo de 3 compresores o etapas, o 4 compresores o 4 etapas, su proveedor de internet, o su proveedor de red, le instala su controlador en el conector de termostatos, lo que va a ocasionar es que ese equipo muy eficiente, que puede trabajar a 4 etapas parciales, le ponen un controlador adicional aquí porque su proveedor de BACnet es lo que siempre ha usado y es lo que quiere vender. Este equipo eficiente de 4 etapas la partimos a 2 etapas y le quita el 50% de la eficiencia a la unidad. No estoy diciendo que no opere, sí trabaja, pero le quitas la parte de ahorro de energía a esta unidad si su proveedor de internet, si su proveedor de red le conecta de este lado un controlador adicional a la unidad. Siguiendo con el menú. Otro de los puntos bien importantes es el historial de alarmas. Yo aquí puedo ver este controlador cuántas alarmas ha tenido. ¿Por qué me puede resultar muy atractivo? Porque yo aquí puedo revisar cuáles fueron alarmas severas. Por ejemplo, tuvo en estas fechas 5 alarmas, la misma alarma que es la 200, que el compresor 1 no estaba funcionando. Nos dice las fechas y nos dice las horas. Ustedes pueden incluso guardar esta pantalla y mandarla vía WhatsApp o vía correo a donde sea, al cliente final o al técnico. Los tiempos de operación, cuántas horas ha estado operando cada uno de los componentes, ya sea el motor del evaporador, compresor 1, 2, 3, 4, el ventilador del evaporador, los ventiladores de los condensadores, el 1, el 2, el 3, el 4, cuánto tiempo ha estado operando. Y esto les puede dar una muy buena idea de cada cuánto tienen que hacer el mantenimiento. No es igual un mantenimiento para un equipo que esté en una zona muy caliente o que hay mucha construcción en un costado y hay mucho polvo y se saturan los serpentines, o un equipo que está en una zona industrial donde pasan muchos camiones y constantemente se está llenando de polvo, de tránsito de vehículos, etcétera.
a un equipo que está instalado en una tienda, en una zona residencial que se rodea de bosque, pues ahí no va a ser tanta la suciedad y por lo tanto el mantenimiento va a ser más separado. Ok, amigos, continuamos. Vamos a ver tres puntos importantes, tres menús importantes más bien. Tendencia de datos. Aquí en la tendencia de datos nos pueden aparecer las temperaturas de inyección, de retorno, de calentamiento, de humedad relativa. Todas las gráficas y estadísticas ya sí los podemos cambiar por tiempos. Esta información incluso la podemos compartir en ese mismo momento, ya sea por WhatsApp, por correo, por una red social, por donde gusten. Otro importante son los sensores. Dentro del menú de datos, sensores, entradas locales. Y este se refiere a los sensores o termostatos que tenemos conectados directamente en los conectores del controlador. Si me voy en este caso, por ejemplo, teníamos el sensor de termostato G, W1, W2, Y1, Y2, si ocupado, desocupado o de humo. Y nos dice aquí si están encendidos, están apagados. En el menú de sensores, ¿qué temperatura está marcando cada uno de los sensores? Por ejemplo, en este caso, digo, ok, este es un entrenador, temperatura exterior 82 Fahrenheit, temperatura de retorno 78, temperatura de descarga 98. Por ejemplo, este equipo está en 90, en teoría está inyectando a 98 grados Fahrenheit y retornando a 78. O sea, no podrías, inyectando a 78 es muy alto. Entonces, nosotros tendríamos que en este punto el equipo no operaría, pues porque no requeriría poder entrar. Entradas digitales, puntos de ajustes o un menú más avanzado. Si quisiéramos en el tema de humedad, por ejemplo, temperatura de aspiración de salida, de líquido saturado, temperatura de aspiración, toda esta información referente al sobrecalentamiento o subenfriamiento del equipo de cada uno de los circuitos se los puede dar. Los que estén familiarizados con esos conceptos van a ver que va a ser bien práctico y poder hacer cálculos muy exactos una vez que este equipo ya les pueda dar esa información directamente del controlador. El último de los importantes, actualización de firmware. En caso, como les mencioné, que si la tarjeta grande no tiene la misma versión que el paso 1 que tendrían que hacer es nos contactan a su gerente de ventas o a su distribuidor local, les podemos mandar vía correo o vía Hightail el archivo del firmware actualizado, tendrían que guardarlo en una memoria USB o en un pin drive, colocarlo de este lado y entonces entramos aquí. Vamos a regresar, este menú está en servicios, actualización de firmware, actualización firmware a través de un USB. En un futuro lo tendremos en la nube, al día de hoy a través de un USB. Si yo tuviera instalado el firmware donde debe de ir, entonces aquí me lo va a detectar y me daría la opción de subirlo y cargarlo al controlador y en ese momento se actualizarían el de abajo con el de arriba. En este caso, al no tener el firmware grabado, o bueno, el pin grab puesto en su lugar, pues que me aparece una alarma, pero realmente al ponerlo ya me va a aparecer la opción de hacerlo. Y por último, ya para poder terminar, lo regresé al modo de termostato, como les comenté el resumen, y para poder salir de la aplicación, de la conexión entre el controlador y el teléfono, me voy en el menú desconectar de la UP. Le doy y en este momento yo ya me desconecté de la red y ya puedo dejar el equipo trabajando, ya sea en modo termostato, en modo red, en modo local, etcétera, y el equipo ya puede seguir trabajando autónomo o en una red o como sea. Entonces, otra ventaja, si ustedes requieren algún tipo de apoyo por parte de Lennox, acérquese a su distribuidor autorizado de la zona, él podrá contactar a nuestro gerente de territorio y al fin, acuérdense, de nada sirve tener toda la tecnología instalada en las unidades si al final quieren manejar los equipos como la vieja escuela.
Sí, como esos equipos cuando ustedes tienen posibilidades de prender el motor condensador, el blower, los compresores y quieren hacer todo manual, ya no es necesario. Es como si ustedes compraran un vehículo de última generación con muchas velocidades y quisieran seguir utilizándolo de manera manual. No lo hacen. Dejen estas unidades trabajando justamente como están diseñadas. Lennox invierte mucho tiempo, muchos recursos. Tenemos un laboratorio exclusivamente dedicado a esto, no a este controlador y a cada uno de los componentes. Y si ustedes llegan a ver componentes dentro de nuestras unidades, es porque ya pasaron todo un proceso de evaluación y que nosotros confiamos en que lo que estamos instalando va a servir para que ustedes puedan ahorrar la mayor cantidad de energía posible. Con esto terminamos el webinar, amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Cualquier duda, acérquense, inscríbanse a nuestras redes sociales, acérquense y busquen en YouTube el canal de Lennox Global. Ahí van a poder encontrar y por muchos tutoriales que también tenemos, incluso también alguno de Prodigy, que es todavía hay muchos Prodigy, controladores Prodigy instalados en el mercado, y estamos para servirles. Síganse cuidando y estamos en comunicación. Saludos.